para suprimir la fracción 12 del artículo 16, apartado A. Adelante, diputado Espino. Gracias, diputado presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. A nombre propio y de la diputada María Elena Orantes, a quien desde aquí mandamos nuestra solidaridad por el fallecimiento de su honorable padre Hernán Orantes, presento a continuación la fundamentación a 3 reservas, todas al artículo 16, numeral A, de la Ley de Ingresos, por lo que desde ahora pido consideración respecto del tiempo. La primera reserva es sobre la fracción quinta, numeral A, en la que se establecen ciertos estímulos fiscales para los contribuyentes, y me quiero referir particularmente a aquellos contribuyentes que se dedican a ser transportistas, fleteros de mercancías y de estimular el desarrollo de negocios desde esta actividad empresarial. Empresarios que hacen su labor en condiciones a menudo muy adversas por las condiciones también frecuentemente maltrechas de nuestras redes carreteras. En este caso, el dictamen prevé el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta del 50% del gasto por concepto de uso de la Red Nacional de Autopistas, que está estrictamente dirigido a contribuyentes dedicados en exclusiva al transporte terrestre público o privado de carga o de pasaje, así como el turístico. Hay que recordar, compañeros, que en un escenario adverso como el que suelen enfrentar estos trabajadores para la inversión en sus automóviles de transporte, resulta a menudo una carga muy fuerte. Debemos considerar para ellos medidas que promuevan e incentiven la actividad productiva en todos sus sentidos, es decir, se deben contemplar estímulos para aquellos que utilizan las autopistas para transportar sus mercancías, para realizar negocios y por ende para generar empleos. Necesitamos acordar medidas que motiven a estos empresarios a abrir nuevos caminos de transporte, a diversificar sus rutas de comercio, ya que esto trae consigo grandes beneficios económicos y sociales al país que todos disfrutamos. Es pertinente considerar que 9 de cada 10 pequeños y medianos empresarios, ante la falta de infraestructura ferrocarrilera y de esquemas de transportación baratos, recurren a realizar onerosos costos para transportar sus mercancías a lo largo de todo el país a través de carga consolidada, de transportes terrestres propios o incluso en el traslado de su personal para concretar diversos negocios a lo largo y ancho de la República. Por ello, consideramos necesario hacer extensivo un estímulo fiscal del 10% a los contribuyentes que realicen este tipo de actividades empresariales. Por lo anterior, se propone hacer la primera modificación, es a la primera reserva. Artículo 16, numeral A, en materia de estímulos fiscales. Fracción quinta, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% del gasto total erogado por ese concepto. Para el caso de contribuyentes que realicen actividades empresariales, a excepción de los contribuyentes que tributen conforme al título cuarto, capítulo segundo, sección segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el estímulo fiscal consistirá en aplicar el 10% del gasto total erogado por dicho concepto. Hasta aquí lo referente a la primera reserva, señor presidente. Pido consideración en el tiempo para las siguientes dos.
La segunda reserva sobre el mismo artículo 16 de la Ley de Ingresos es sobre la fracción octava, sobre los estímulos de los que ya he hecho mención. Destaco que el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación contempla un mecanismo para disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades, es decir, en el reparto de utilidades de la utilidad fiscal para efecto de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Sin embargo, lo estipulado en el primer párrafo de la fracción octava no señala en forma clara el modo en que ha de aplicarse dicho estímulo, sino que solo indica el monto de las utilidades que deberán disminuirse por partes iguales en los pagos provisionales de los meses de mayo a diciembre, cuando la realidad es que el procedimiento debería señalar que la disminución debe hacerse en forma acumulativa. No podemos dejar en vaguedad los mecanismos en los que aplicaría un estímulo fiscal como este, sobre todo cuando se trata de uno que incide directamente en beneficios tangibles para los trabajadores, en este caso, el reparto de utilidades, ya que hablamos de un reconocimiento o un estímulo para ellos por haber participado en la generación de ganancias que se traduce en beneficios concretos para sus familias y también para la sociedad en general. Beneficios que para el caso de quienes reciben año con año dichas utilidades resultan siempre muy esperadas y que invariablemente ayudan a resolver los desajustes de la economía familiar. Por ello, compañeros diputados, en razón de justicia, proponemos reformar el primer párrafo de la fracción octava del numeral A del artículo 16 para quedar de la siguiente manera: en materia de estímulos fiscales. El citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas deberá disminuir en 5/12 partes durante el mes de mayo y para los meses de junio a diciembre se deberá deducir 1/12 parte durante cada uno de estos meses. La disminución a que se refiere este artículo se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. Con esta medida, compañeras y compañeros, estableceríamos plazos concretos para gestionar estos beneficios, lo que coadyuva a que los empleadores cumplan con sus obligaciones y los trabajadores contribuyan a la productividad sin lastimar gravemente su reparto de utilidades. La tercera y última reserva sobre el mismo artículo 16 de la Ley de Ingresos es sobre la fracción 12ª, numeral A, sobre la que establecemos lo siguiente. A partir de los estímulos fiscales para los contribuyentes, como los que he señalado, la devolución o acreditamiento contra el impuesto sobre la renta sobre el precio de adquisición de diésel, por ejemplo, utilizado para actividades agropecuarias, silvícolas o en el transporte público y privado de personas o de carga, o aquel acreditamiento contra el ISR del 50% del gasto por la Red Nacional de Autopistas, dirigido a contribuyentes dedicados exclusivamente al transporte terrestre público o privado, de carga o de pasaje del que hablé inicialmente. Debo precisar que se tratan más de una facilidad que de una obligación formal y no sustancial, como es el caso de los demás estímulos fiscales. Por tanto, consideramos y proponemos que se debe eliminar por completo dicha fracción para incluirse dentro de las reglas de resolución miscelánea fiscal 2016 que proporcionan facilidades administrativas a los contribuyentes. Esta última propuesta pretende clarificar la competencia de las medidas que se implementan para evitar que estos beneficios caigan, como en muchos casos, en el espacio de la discrecionalidad y en el riesgo de la corrupción. Gracias por su paciencia.
Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Espino.